En un libro publicado en Inglaterra en 2005 que se llamaba On the Political, traducido al español y publicado en 2007 bajo el título En torno a lo político, he examinado las razones de lo que llamo la perspectiva postpolítica, la cual se ha vuelto dominante en las sociedades democráticos liberales. Bueno, en realidad acá quiero hacer una clarificación. Las reflexiones que voy a presentar acá son reflexiones respecto de la situación europea. ¿No? Yo vivo allá y sobre eso que trabajo, y entonces es a partir de la situación actual en los países europeos que voy a desarrollar mi argumento. Pero yo creo que también tiene relevancia ese argumento para otros contextos. Y yo creo, bueno, ustedes evidentemente me dirán, que también tiene relevancia para la situación en Colombia. Y en algún momento, bueno, tal vez más bien en la discusión, trataré de indicar por dónde me parece que esa reflexión es importante para Colombia, ¿no? Pero básicamente mi reflexión parte de una reflexión sobre la situación en Europa. Porque esa postpolítica que se ha vuelto dominante en las sociedades democráticos liberales, sí, es justamente allá me refiero a la postpolítica en los países europeos. He argumentado en este libro, En torno a lo político, que esta postpolítica está vinculada con el giro al centro realizado por los partidos socialdemócratas en Europa en las últimas décadas. Una estrategia que bajo el lema de la tercera vía fue elaborado inicialmente por Anthony Giddens en el seno del nuevo laborismo británico. Es decir, esa tendencia nació en Gran Bretaña. Según ese enfoque, las sociedades occidentales han entrado en lo que llaman una segunda etapa de la modernidad. Y llaman eso una reflexión, una modernidad reflexiva, donde el modelo adversarial de la política, característico de la primera etapa, que ellos llaman modernización simple, se ha vuelto obsoleta. Giddens, que es el teórico de ese giro, afirma que ahora es necesario pensar más allá de la izquierda y de la derecha, en realidad uno de sus libros se llama así, imaginando un nuevo tipo de política que él llama de centro radical, que trascienda esta antigua división. Este punto de vista fue adoptado posteriormente por otros partidos socialistas y socialdemócratas que comenzaron a presentarse como de centro izquierda, bajo la pretensión de modernizar el proyecto socialdemócrata para adaptarlo al mundo globalizado. Los partidos de centro izquierda en realidad se rindieron al neoliberalismo, convencidos de que no había alternativa a la forma de globalización neoliberal, aceptaron el marco establecido por esa hegemonía neoliberal. Habiendo abandonado cualquier intento de desafiar las relaciones de poder existentes, su propuesta actual se limita a proponer vías para humanizar, podríamos decir, la globalización neoliberal. Y esta es la razón por la cual cuesta distinguir sus políticas de aquellas de los partidos de centro-derecha. Mi opinión es que ese consenso al centro tiene consecuencias muy negativas para la política democrática. De hecho, la ausencia de una verdadera posibilidad de elección entre alternativas claramente diferenciables es lo que explica la actual falta de interés por la política y la consiguiente caída drástica en la participación electoral. Otra consecuencia de esa convergencia entre los partidos de centro-derecha y de centro-izquierda es que en distintos países esta situación ha favorecido la aparición de partidos populistas de derecha, partidos cuyo éxito reside en el hecho de que se pueden presentar como los únicos que ofrecen una alternativa a la situación existente. Dicen, hay una alternativa, nosotros vamos a darle al pueblo la posibilidad de expresarse. Al no admitir que la política es intrínsecamente partidista y que la política democrática requiere de un debate que yo llamo agonístico entre proyectos
en conflicto, así como de la capacidad de elegir entre verdaderas alternativas, la política consensual de la tercera vía ha contribuido a la desafección política, núcleo de nuestra condición actual que varias personas, y estoy de acuerdo con ellos, llaman también postdemocrática. Cuando los ciudadanos sienten que no pueden tener voz en las decisiones fundamentales que conciernen a sus asuntos cotidianos y que las cuestiones políticas son tratadas por expertos, ya que se consideran como siendo de índole técnica, las instituciones democráticas pierden su esencia y su legitimidad se ve amenazada. En ese sentido, las elecciones se reducen a aprobar de forma rutinaria las medidas impuestas por una diversidad de actores cuyos intereses no son sometidos a la rendición de cuentas ante la ciudadanía, perdiendo entonces el proceso democrático su verdadera razón de ser. Es cierto que nuestras sociedades todavía se declaran democráticas, pero ¿cuál es el significado de democracia en ese periodo postpolítico? Al escrutar la naturaleza de la democracia liberal en otro libro que se llama La paradoja democrática, puse de relieve la tensión existente entre sus dos principios ético-políticos, la libertad y la igualdad. La democracia liberal, que yo prefiero llamar en realidad democracia pluralista, debe ser entendida como la articulación entre dos tradiciones diferentes. Por un lado, la tradición liberal del Estado de Derecho, de la separación de los poderes, de la defensa de los derechos individuales, y, por otra parte, la tradición democrática de la soberanía popular y que hace hincapié sobre la igualdad. C.B. Macpherson, un teórico político canadiense, ha mostrado cómo el liberalismo, a través de esa articulación que fue establecida durante el siglo XIX, fue democratizado, mientras que la democracia fue liberalizada. Sin embargo, siempre hubo una tensión entre esas dos tradiciones, entre las exigencias de libertad y aquellas de igualdad. Una tensión que ha sustentado las dinámicas de confrontación entre derecha e izquierda hasta la actualidad. La historia de la política democrática se puede visualizar en términos de las luchas por el predominio de uno de estos principios sobre el otro, ¿no? Un momento de la libertad que predomina, otro es la igualdad. Pero esa lucha siempre permaneció abierta hasta hace poco. Lo que ha sucedido bajo la actual hegemonía del neoliberalismo es que el componente liberal de la democracia pluralista se ha vuelto tan dominante que el componente democrático ha casi desaparecido. La democracia se entiende ahora simplemente en términos de Estado de Derecho, defensa de los derechos humanos y presencia de elecciones, mientras que la idea misma de la soberanía popular ha sido abandonada al ser considerada como algo obsoleto. Por ello, aquellos que se resisten al mandato de las élites e insisten en la necesidad de dar voz al pueblo y a sus demandas son descartados como populistas. En mi opinión, este desplazamiento de la tradición democrática por la liberal es uno de los rasgos principales de nuestra condición postdemocrática. Esto se manifiesta claramente en el abandono de la lucha por la igualdad en los partidos de centro-izquierda. Sus consignas principales ahora nos hablan de elección, imparcialidad, equidad e inclusión, pero se esfuerzan por no hablar de igualdad, a la que consideran demasiado mancillada por el igualitarismo de los ideales socialistas que han repudiado. Privada del vocabulario que constituyó la columna vertebral de su visión de la sociedad, no es, por lo tanto, sorprendente que la izquierda sea incapaz de concebir una alternativa a la globalización neoliberal. Como consecuencia de ese consenso
el centro, estamos actualmente asistiendo a una verdadera crisis de representación, ya que se priva a los ciudadanos democráticos de un debate agonístico en el que puedan hacerse oír y elegir entre auténticas alternativas. Y mi convicción es que sin abandonar la política consensual de la tercera vía, no hay esperanza de escapar a la tendencia postdemocrática que está al origen de la progresiva irrelevancia de las instituciones democráticas. Así es necesario luchar contra el desdibujamiento de las luchas entre izquierda y derecha. Este factor, a pesar de los teóricos de la tercera vía, lejos de constituir un progreso hacia una democracia supuestamente más madura, es lo que podría conducir a su desaparición. Es urgente revivir el proceso democrático, algo que solo podrán hacer los partidos de izquierda, mientras una ofensiva contrahegemónica que conteste el intento neoliberal de destruir las instituciones centrales del estado de bienestar y llevar a cabo la privatización de la vida social en su conjunto y su sometimiento a las reglas del mercado. Eso entonces es, digamos, mi diagnóstico. Es claro que ha habido, a partir, digamos, del año 2011, un cierto cambio, porque hasta ese momento el rechazo del consenso al centro se había desarrollado principalmente desde los partidos populistas de derecha. Y evidentemente ese rechazo estaba articulado en un lenguaje xenófobo. Afortunadamente hemos comenzado a presenciar un tipo diferente de contestación, y eso gracias a un desarrollo de diversos movimientos como los indignados en España, los diferentes grupos de Occupy, hubo varias, por ejemplo también en Canadá hubo el movimiento de ciudadanos. Eso, eso empezó más o menos en 2011, empezó a haber ya reacciones de parte, digamos, de sectores progresistas. Con esas manifestaciones de ciudadanos hemos asistido a la aparición de otras formas de reacción mucho más loables contra el déficit democrático que caracteriza a nuestras sociedades postdemocráticas. Si tantas personas han estado saliendo a la calle, es porque han perdido la confianza en los partidos tradicionales, porque sienten que su voz no puede hacerse oír a través de los canales políticos tradicionales. Eso es la crisis de representación de la cual hablaba. Y hay uno de los lemas de esas manifestaciones que encuentro que dice bien realmente de qué se trata y por qué luchan. Es un tema, en realidad, un lema de los indignados en España que dicen: tenemos voto, pero no tenemos voz. Y es cierto que si uno puede votar, pero va a votar por dos partidos que prácticamente ofrecen las mismas políticas, uno no tiene voz. Y eso realmente es lo que es específico, digamos, de esa reacción contra la crisis de representación. Sin duda, existen puntos de vista divergentes a la hora de abordar la interpretación de los recientes movimientos de protesta. Muchos teóricos, que son influenciados, por ejemplo, por la teoría del éxodo, desarrollada por Michael Hart y Antonio Negri, ven en las movilizaciones recientes una manifestación del poder que tiene la multitud, concepto central en su trabajo, cuando construye nuevos modelos de relaciones sociales al margen de las instituciones tradicionales. Estos autores celebran estos movimientos como la realización de lo común, presentando sus campamentos como una prefiguración de lo que llaman la democracia absoluta. Para ellos, estos movimientos son característicos de las nuevas formas de lucha de los trabajadores precarios que son típicos del postfordismo. Y ellos sostienen, por ejemplo, que
los indignados españoles, cuando abogan por una democracia real ya, lo que piden no es tanto una democracia directa, porque eso ven que eso todavía es demasiado representativo, sino una democracia completamente distinta, una democracia más allá de la representación, una democracia in actu, que llaman también democracia presentista. La democracia presentista es, en su opinión, lo contrario de la democracia representativa. Esta es una cuestión de prácticas políticas colectivas sin ninguna pretensión de gobierno. Los participantes están en contra de cualquier forma de representación, expresan un rechazo total a la democracia liberal. Entonces, eso es un enfoque de una forma de cargar la idea de cuál es una política radical, ¿no? Éxodo, no meterse en absoluto con las instituciones existentes y crear la autoorganización de la multitud afuera de esas instituciones. Bueno, mi interpretación es diferente y en parte ya lo he desarrollado en mi último libro que se llama Agonística. En mi opinión, estas protestas, concebidas como un rechazo del orden postpolítico, eso para mí es lo que está central, pueden entenderse como un llamamiento a radicalizar las instituciones democráticas liberales, no a rechazarlas. Lo que se precisan son mejores formas de representación más inclusiva. Para satisfacer su demanda de tener voz, las instituciones representativas actuales tienen que ser transformadas y hay que establecer nuevas de cara a crear las condiciones para el desarrollo de una confrontación agonística donde a los ciudadanos se les ofrezcan verdaderas alternativas. Y para mí tal confrontación no requiere de una estrategia de deserción, de éxodo de las instituciones existentes, sino una estrategia de involucramiento con esas instituciones para transformarlas profundamente. Este proceso de radicalización de la democracia, es así como lo concibo, requiere del surgimiento de un proyecto progresista capaz de ofrecer una alternativa al consenso social liberal dominante en los partidos de centro-izquierda. Ese reciente despertar ciudadano, como lo podríamos llamar, que hemos visto tanto en Europa como también en Estados Unidos, aunque fue desgraciadamente de corta duración en algunos lugares, tuvo la ventaja de romper, por lo menos con el consenso postpolítico. Al levantarse este tabú, muchas voces que contradicen, que ponen en cuestión las desigualdades existentes en nuestras sociedades, están empezando a ser escuchadas. Sin embargo, para desafiar eficazmente la hegemonía neoliberal, considero que es crucial que todas las energías que han emergido en esos movimientos no se desvíen hacia caminos equivocados. Y me temo de que esto es lo que podría ocurrir si las instituciones representativas son vistas como el principal objetivo de las protestas. No se puede negar que en su forma actual las instituciones representativas están en crisis, pero no creo que la solución resida en el establecimiento de una democracia no representativa o que las luchas extraparlamentarias sean la única vía para hacer avanzar el proyecto, digamos, de radicalización de la democracia. Tales puntos de vista, el éxodo, la deserción, son populares debido a que armonizan con la idea que es popular entre ciertos sectores de la izquierda de que la multitud puede autoorganizarse sin tomar el poder y sin devenir Estado. Y debo decir que encontrar un enfoque tan antipolítico entre los activistas que están involucrados
en varios de los movimientos de protesta lo encuentro preocupante, ya que cierra la posibilidad de diseñar una estrategia adecuada para su lucha. Cuando se considera que la representación es el problema, el objetivo no puede ser el de involucrarse con las instituciones actuales para hacerlas más representativas y más responsables, sino se trata de descartarlas por completo. El objetivo de los movimientos de protesta se visualiza entonces en términos, ya como lo mencioné, de un éxodo de las formas de democracia dadas, basándose en que el intento de transformar las instituciones existentes es vano y que la democracia representativa tiene que ser abandonada. Hay que ver que muchos de los que rechazan la representación es porque identifican la democracia representativa con su actual forma postdemocrática y con el actual funcionamiento del sistema parlamentario. No ven que el problema se sitúa no en esas instituciones, sino en la manera como existen, como funcionan actualmente. Lo que necesita ser cuestionado es la falta de alternativas que se ofrece a los ciudadanos, no la idea misma de la representación. En primer lugar, como ya he dejado claro, en mi trabajo particular, en realidad a partir del libro que escribimos junto con Ernesto Laclau, Hegemonía y Estrategia Socialista, el enfoque que desarrollamos allá, que nosotros llamamos un enfoque antiesencialista, indica que las identidades nunca son algo dado, sino que siempre se producen mediante procesos de identificación. Y lo que es importante acá es ver que ese proceso de identificación es un proceso de representación. Y que es a través de la representación como se crean los sujetos políticos que son siempre sujetos colectivos, ya que esos sujetos políticos no existen de antemano. No se trata de representar sujetos que existieran ya como dados. Es a través de la representación que se van constituyendo esos sujetos. Es decir, que toda afirmación de una identidad política es, por lo tanto, interior al proceso de representación, no exterior. No se trata justamente de representar algo que está dado anteriormente. Esa es una primera razón. Pero en segundo lugar, en una sociedad democrática, es decir, una sociedad donde el pluralismo no es concebido en su dimensión armónica y antipolítica, y también donde se reconoce la posibilidad siempre presente del antagonismo, en una tal sociedad las instituciones representativas, al dar forma a la división de la sociedad, desempeñan un papel crucial, porque son ellas que permiten la institucionalización de esa dimensión conflictiva que existe en la sociedad y que es lo que yo llamo lo político. Sin embargo, eso es muy importante subrayarlo, ese papel solo puede cumplirse mediante la disponibilidad de una confrontación agonística, es decir, la posibilidad por los ciudadanos de escoger entre proyectos realmente diferenciados. Y lo que constituye el problema central de nuestro actual modelo postpolítico es precisamente la ausencia de tal confrontación. Y eso no va a ser remediado a través de prácticas de carácter puramente horizontal, es decir, sin involucrarse con esas instituciones para transformarlas. Y yo quiero acá defender la idea de que si los movimientos de protesta se niegan a establecer alianzas con las vías tradicionales
partidos, políticas, sindicatos, que son considerados como intrínsecamente insensibles a la transformación democrática, entonces su potencial radical se va a perder. Y debo decir que me sorprende mucho de ver que algunos activistas en Europa siguen celebrando las experiencias horizontales de Argentina del 2001, es decir, el modelo de los piqueteros, presentándolas como el modelo a seguir, sin reconocer los límites de tal estrategia. No parecen darse cuenta de que los avances democráticos que tuvieron lugar en Argentina, pero también en otros países sudamericanos en los últimos 10 años, fueron posibles gracias a una articulación de las luchas extraparlamentarias, el movimiento social y luchas parlamentarias. Y creo que es hora de dejar de romantizar el espontaneismo y el horizontalismo. El llamamiento a la democracia, que ahora, por cierto, se expresa en diversos sectores, eso es una cosa realmente muy positiva, porque se pone en cuestión la postdemocracia, la postpolítica, pero eso solo puede producir efectos duraderos si los activistas involucrados en esos movimientos, en lugar de aplicar una estrategia de éxodo, deciden comprometerse, involucrarse con las instituciones existentes, aceptando ser parte de la construcción de una voluntad colectiva que radicalice las instituciones democráticas y establezca una nueva hegemonía. Eso me parece, esa articulación entre lo horizontal y lo vertical, entre lo parlamentario y los movimientos sociales. Eso es lo que es necesario si uno realmente quiere, digamos, ofrecer una alternativa al neoliberalismo. Bueno, hasta ahora he argumentado que para hacer frente a la crisis de la democracia representativa, lo que se requiere es la formulación de un proyecto progresista que ofrezca una alternativa a la situación postdemocrática actual, situación que, repito, considero que es el resultado de la hegemonía neoliberal. Este no es el lugar para profundizar en el contenido de tal proyecto, además el contenido va a ser distinto también según los distintos contextos, pero sí me gustaría decir algo sobre el tipo de movimiento político que se requiere para que un proyecto de tales características tenga éxito. Y es acá donde quiero sugerir que ese proyecto debe adoptar una aproximación populista de izquierda. Como ya he señalado, la crisis de la democracia representativa no es una crisis de la democracia representativa per se, sino una crisis de su actual encarnación postdemocrática y de la consiguiente falta de un debate en torno a sus posibles alternativas. Para impulsar tal debate es necesario construir una nueva frontera política capaz de revivificar la confrontación agonística. Sin embargo, eso no puede consistir únicamente en el desarrollo de un partido realmente de izquierda que sea comprometido con un proyecto radical, porque también requiere movilizar una multiplicidad de fuerzas democráticas. Es decir, no puede ser únicamente la forma partido, no es suficiente. Y para ello, justamente para llevar a cabo ese proyecto, es vital establecer una sinergia entre la forma partido y los diferentes movimientos progresistas de la sociedad civil. Lo que está en juego es, como lo mencionaba antes, la creación de una voluntad colectiva, gracias al establecimiento de lo que llamamos en hegemonía y estrategia socialista una cadena de equivalencias entre una diversidad de demandas democráticas. La multiplicidad de demandas democráticas que existen hoy día en nuestras sociedades no puede ser expresada en su totalidad a través de la forma vertical del partido, incluso si uno considera una visión mejorada, más radical del mismo. De hecho, muchas de esas demandas surgieron a través de movimientos sociales horizontalistas, y no es posible, y diría yo, no es tampoco deseable tratar de forzarlas todas en una disposición vertical. Lo que se necesita, por lo tanto, es
una nueva formación de organización política en términos de lo que podría ser partido-movimiento, que apunte a la articulación de ambos, ¿no? Partido y movimiento. Y es así como concibo la naturaleza de un movimiento populista de izquierda. El caso de Syriza en Grecia o de Podemos en España son para mí ejemplos de ese tipo de organización política, ya que aunan la construcción de un movimiento popular con el desarrollo de un aparato electoral. Ambos se caracterizan por una forma de radicalismo cuyo objetivo es llegar al poder a través de las elecciones para así poner en marcha un conjunto de reformas contrahegemónicas. Su objetivo no es la desaparición de las instituciones democrático-liberales, sino su profunda transformación, su radicalización, para convertirlas en vehículo de expresión de las demandas populares. Cierto, a menudo esos movimientos son criticados por ser populistas, pero en mi opinión eso es algo positivo, no negativo, ya que el populismo para mí representa una dimensión importante de la democracia. De hecho, la democracia entendida como poder del pueblo, recuérdense, democracia demos kratos, en griego, ¿no? Kratos, el poder del demos, del pueblo. Entonces, esa democracia requiere de la existencia de un demos, de un pueblo. Y en lugar de rechazar el término populista, debemos reclamarlo y resignificarlo de una manera positiva. La lucha agonística es una lucha entre las concepciones hegemónicas conflictivas del término pueblo, porque evidentemente el pueblo puede ser construido, no hay un pueblo que va a representar, el pueblo se construye como sujeto político. Y por eso es que es importante que la izquierda entiende la dimensión populista que interviene necesariamente en la democracia, en la construcción de un pueblo. Visto en términos de una voluntad colectiva, el pueblo es siempre una construcción política cuya identidad va a depender de la cadena de equivalencias a través de las cuales se construye y también del tipo de adversario al cual el pueblo se opone. Como he subrayado repetidamente en todos mis libros, no hay un nosotros sin un ellos. Y lo que asegura una cadena específica de equivalencias, es decir, un nosotros, es el ellos, el adversario al cual se opone. Aquí es donde reside una de las principales diferencias entre el populismo de derecha y el populismo de izquierda. A pesar de su importancia, no son tanto los componentes de la cadena lo que va a determinar la identidad de un pueblo, sino la forma en la cual se articulan y en la manera en la cual se define el adversario. Porque hay que reconocer que muchas de las demandas que existen en una sociedad no tienen necesariamente un carácter reaccionario o progresista, porque eso sería un punto de vista esencialista. Y es en realidad cómo se articulan esos elementos lo que va a determinar la identidad de un movimiento. Es por eso que la identidad del nosotros siempre va a depender del tipo de ellos al cual se opone. Para terminar, quisiera insistir sobre otro aspecto del populismo de izquierda que me parece realmente importante. Además de permitir una articulación entre los diferentes modos de acción política, ¿no? Partidos, sindicatos, movimientos sociales, la ventaja del populismo de izquierda es que reconoce el papel central que desempeñan los afectos y lo que llamo las pasiones en la política. Permítame especificar que a diferencia de los seguidores del giro emotivo, que es una tendencia que está muy en boga hoy día en las ciencias sociales, yo no quiero hablar de emociones, prefiero hablar de pasiones. Utilizo ese término pasiones para referirme a los afectos comunes que están en juego en las formas colectivas de identificación, las cuales constituyen las identidades políticas. Y
afirmo que en el proceso de construcción de una voluntad colectiva, que eso es evidentemente el núcleo de un movimiento populista de izquierda, los afectos comunes desempeñan un papel central. El intento de tantos teóricos liberal-democráticos de eliminar las pasiones de la política, su negativa a aceptar su papel crucial, es, me parece, sin duda una de las razones de su hostilidad al populismo. Y estoy absolutamente convencida que es un grave error, ya que, como lo he señalado a menudo, el avance del populismo de derecha en los últimos años se debe a que este terreno de los afectos, de las pasiones, ha sido abandonado. Y los únicos que han actuado en ese terreno son los populistas de derecha. Es decir, que espero que gracias al desarrollo de movimientos populistas de izquierda, eso pueda cambiar. Y me parece que realmente es la tarea fundamental para la izquierda hoy día, porque estoy absolutamente convencida de que la única manera de luchar contra el populismo de derecha es hoy día. Ustedes sabrán, si siguen un poquito la política en Europa, que eso realmente es el desafío central. Bueno, eso únicamente se puede hacer a través de un populismo de izquierda. Muchas gracias por su atención.